Buenos días. Bueno, buenos días a todas, a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la puntualidad. Dijimos que íbamos a ser puntuales y todos estaban ya desde antes de las y media, así que gracias. Bueno, estamos muy felices acá junto a José, también está Leia de la escuela. Bueno, de organizar esta clase, de que se hayan sumado a esta clase gratuita y charla informativa, ya en vistas a pensar en la bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre el sánscrito, sobre los orígenes y también, bueno, pensando un poco ya en vistas a la diplomatura, que es la próxima formación que vamos a estar dando. Eh, bueno, me presento un poquito, yo soy Paulina Panza Guardati. Bueno, formo parte de la escuela de sánscrito Vivia, que no tiene mucho tiempo todavía aún de haberse generado, de haberse construido, estamos construyéndola, pero bueno, para quien no conozca antes, existía la agrupación de sánscrito, quizás muchos nos conocen desde ahí, que bueno, luego la agrupación se disolvió y bueno, creamos esta nueva escuela. Bueno, y acá estamos, estoy junto con el profe José Luis, no sé si te gustaría presentarte, José, presentar la escuela UTAMA. Bueno, sí, buen día, gracias. Bueno, yo soy José Luis, como dice ahí el cartelito, y estoy en la escuela UTAMA, que hace mucho tiempo que está, y me voy a encargar más que nada de la parte de introducción a la lengua, a la escritura, lectura y la parte de filosófica, ¿sí? Así que nos vamos a estar viendo una vez Paulina y una vez yo en las clases. Gracias, José, gracias, José. De Así nada, Bueno, gracias a todas por sumarse y a todos. Luego la clase va a quedar grabada, se les va a enviar junto también con este material. Así que bueno, ahí en el formulario de inscripción les pedíamos un poquito que nos contaran cuáles eran sus intereses en participar de esta clase. También si estaban interesadas o interesados en luego sumarse a la formación. Pero bueno, más o menos en lo que leí. Les agradecemos mucho también por haber completado el formulario. Muchos vienen acá por interés, muchas y muchos son profes de yoga, así que también bienvenidas y bienvenidos. Muchas estudiantes también, así que tenemos un público variado y bueno, esperamos que en esta charla que titulamos, en esta clase, que titulamos ¿Por qué estudiar sánscrito? Bueno, al final de la clase podamos un poquito responder a esta pregunta, que bueno, está formulada como una pregunta para que a lo largo de toda eh, el rato, el tiempo que nos lleve la clase, podamos ir dilucidando algunos puntos de la importancia que tiene el aprendizaje del sánscrito, bueno, y también dilucidar el por qué enseñamos sánscrito y que puedan llevarse eso a sus casas por más que ya estén en sus casas. Así que bueno, vamos a comenzar, si les parece. Em, en primer lugar, vamos a tener en cuenta que el sánscrito es, en primer lugar, una lengua. ¿Bien? Es una lengua que vamos a ver si se hablaba, si no se hablaba, pero vamos a determinarla geográficamente o dentro de su origen como una lengua indoeuropea. ¿Bien? ¿Qué significa que una lengua sea indoeuropea? Se cree que el pueblo indoeuropeo, o también llamado pueblo ario, bien, que luego la palabra ario como que dejó de usarse luego del nazismo por el uso que se le dio a esta palabra y pasó a llamarse pueblo indoeuropeo. Se cree que fue un pueblo nómada que vivía en las estepas rusas y que luego fue migrando hacia todo lo que es, vamos a ver ahora un mapita. Sí, gastado. Mira, está ¿Alguien complicado. quiere comentar algo? Ahí silencio en los mics. Cualquier cosita, si alguien quiere hablar o preguntar algo, puede levantar la manito o manda un mensajito al chat. Entonces se cree que este pueblo migró, bien, hay varias hipótesis acerca de esta parte de la historia, porque se piensa que o que fueron migraciones o que fueron invasiones, bien, se las conoce como migraciones arias o invasiones arias. Si pensamos en migraciones, es
una expansión paulatina que se va asentando de a poquito y va confluyendo un pueblo y una cultura a otro pueblo que era el que estaba asentado en la región donde llega este pueblo nómada, ¿no? Si pensamos en invasiones, pensamos en una expansión más bien a partir de lo bélico o de la violencia para asentarse en esos territorios. Lo cierto es que existieron, bien, el pueblo indoeuropeo existió y se fue expandiendo por todos estos lugares que vemos por acá. Bien, acá estamos en Rusia y se fue hasta lo que hoy es actualmente Europa, fíjense, llega hasta la India, y este mapita en realidad lo que muestra es cómo se desarrollaron luego las lenguas indoeuropeas. Porque más o menos aproximadamente en el siglo XIX, cuando los europeos encuentran el sánscrito, se encuentran con el sánscrito, se desarrolla una teoría, que es la teoría de la lengua indoeuropea como la lengua madre de todas las lenguas. ¿Bien? Porque se ve que el sánscrito era una lengua muy parecida al griego y al latín. Entonces se dice, si esta lengua es tan parecida, tiene que haber una lengua que haya sido la que dé origen a todas estas otras lenguas. Teniendo en cuenta también, por ejemplo, que del latín se originan todas las lenguas romances. Entonces, a partir de esta teoría, se cree que el pueblo indoeuropeo hablaba esta lengua indoeuropea y que en estas migraciones y en esta expansión, la lengua obviamente fue transformándose, porque cuando pensamos en la evolución de una lengua, pensamos también en la evolución de un pueblo. Y la evolución de un pueblo también se da en el contacto con otros pueblos. Entonces, en ese contacto de un pueblo con otro es que la lengua va evolucionando y va cambiando. Entonces, del indoeuropeo van a surgir todas estas lenguas que vemos acá, estas familias de lenguas, que acá podemos ver otro mapita. Si el indoeuropeo fuera la madre de todas estas lenguas, fijémonos que tenemos varias familias. Esto se llama familias de lenguas. Por ejemplo, de la familia itálica surge el latín, y del latín todas las lenguas romances, ¿bien? Que se hablan actualmente, ¿no? O sea, nuestra lengua. Por ejemplo, también del indoeuropeo van a ser la familia germánica, de la cual van a derivar el inglés, el neerlandés, el alemán, pero también el sueco, el danés, el noruego. Del indoeuropeo va a derivar la familia helénica, y de ahí, bueno, el griego antiguo y el griego moderno, que se habla actualmente. Y todas estas otras familias, la familia céltica, eslava, báltica, Anatolia, y todas estas lenguas van a ser las que se hablen en estos territorios. Esperen que acá. ¿Bien? Y vamos a ver acá otro mapita donde se ven las distribuidas todas estas familias de lenguas en el mapa. Perdón, me faltó decir cuál es la lengua o la familia de lenguas que nos va a importar. La que nos convoca hoy va a ser el indo-ario o indo-iranio, porque de la familia indo-aria es que va a surgir el sánscrito, ¿bien? Y el védico. Vamos a ver ya en un ratito esta diferencia entre sánscrito y védico, a qué nos referimos con sánscrito específicamente, pero la familia de lenguas que nos va a importar va a ser la indo-aria o indo-irania. Acá fíjense, por ejemplo, la distribución de las lenguas en el mapa. Por ejemplo, el rosita más claro va a ser la familia itálica, que si vemos está distribuida en los países donde actualmente se hablan lenguas romances: Italia, España, Francia, Portugal. Fíjense que acá en el medio donde se hablan lenguas eslavas está Rumania, donde se habla el rumano, que sigue siendo una lengua romance. Fíjense la familia germánica, por donde se distribuye. Fíjense, por ejemplo, que hay algunas familias lingüísticas no indoeuropeas que se hablan en Europa, por ejemplo, el euskera, ¿bien? La lengua del País Vasco. Fíjense que en el medio del lugar donde se hablan las lenguas romances se habla el euskera, que no es una lengua indoeuropea. También para ver esta curiosidad de el desarrollo de las lenguas, en este caso una lengua aislada, acá a nivel geográfico, ¿no? Y la lengua que nos va, o la familia que nos importa, es el indo-iranio, que si vemos se extiende por todo lo que es, bueno, Irán, Afganistán, Pakistán, la India, ¿bien? Bangladesh y bueno, toda esta región. Y lo que quiero que nos fijemos en este mapita es esto, porque acá no está todo coloreado, porque no toda la península está coloreada con el rosa. Porque en el sur de la India
van o se hablan actualmente lenguas que no son provenientes o no tienen origen indoeuropeo, sino que son las lenguas drávidas. ¿Por qué? Porque en este proceso de migración de los pueblos, del pueblo indoeuropeo, de los pueblos o las migraciones indoeuropeas, cuando llegan a la India, en la India estaba el pueblo originario, que era el pueblo drávida, ¿bien? En la evolución de la humanidad o del humano, que se piensa que evolucionó desde África, ¿no? Que el primer hombre nació en África, empiezan a subir, ¿no? Por el continente africano y a medida que van subiendo y como el clima va cambiando, también los rasgos físicos van cambiando, ¿bien? Pero se cree que hay una etnia o un grupo de personas que migró directamente desde África hasta la India y de que allí surge este pueblo drávida. Los pueblos drávidas hablaban las lenguas dravídicas, que actualmente se siguen hablando en la India, ¿bien? Y que no son de origen indoeuropeo. Entonces, bueno, se cree que en estas migraciones de los indoeuropeos llegan hasta la India, pero no siguen bajando, también por una cuestión geográfica, ¿bien? Justo acá hay una meseta que se llama la meseta del Deccan, que impedía que siguieran bajando. Todos los pueblos y los imperios que poblaron, que colonizaron la India. Entonces se piensa que, bueno, el sur de la India como que sigue siendo un poco más autóctono. ¿Bien? ¿Hasta acá cómo estamos? ¿Bien? ¿Tienen cualquier pregunta que tengan, se levantan la manito, comentan? Eh, ya sé que es medio temprano y es sábado, pero también si pueden prender sus cámaras, así nos vemos. Si tienen del mate ahí, yo voy a tomar un mate y seguimos. Buenísimo. Bien. Entonces, en el sur de la India se van a hablar las lenguas drávidas y en el norte las lenguas derivadas del indoeuropeo. También para pensar en la India hay que pensar, o en la India donde surgió el sánscrito, o el védico que ya vamos a ver ahora, hay que pensar en estos límites de la India. Bien, fíjense, límites mucho más amplios de lo que son los límites políticos actuales, que también hay que tener en cuenta que la India recién se independiza en 1947, o sea, hace no mucho tiempo, del Imperio Británico. Según Prabhat Ranjan Sarkar, que es un pensador, filósofo, bueno, maestro espiritual de la India, que nosotros solemos seguir sus enseñanzas y sus discursos para la formación que damos, en la época de Krishna, estos eran los límites de lo que se conocía como Bharata Varsha, que era el nombre originario de la India, Bharata Varsha. Vamos a ir viendo también, bueno, este palito que está acá arriba de la A, indica que es un sonido largo, bharata, y está este puntito debajo de la S, un sonido cerebral, la sha, bharata varsha, que significaba la tierra que da alimento. Y podemos pensar un alimento no solo físico, por los cultivos, sino un alimento espiritual. Actualmente la India también se volvió a autodenominar de forma legislativa como Bharata, porque la India va a ser un extranjerismo, un nombre que le pusieron los colonizadores, ¿bien? Y acá podemos ver entonces cómo fue la evolución o de dónde surge el sánscrito. El indo-ario, bien, como al igual que todas las lenguas, evolucionan. Entonces, si tomamos la lengua indo-aria, la familia indo-aria tuvo su evolución. Desde el indo-ario antiguo, que vamos a vincularlo con los Vedas o con la lengua védica, bien, el indo-ario medio, que ya vamos a ver, que son las lenguas prácritas, que si vemos acá, el prácrito, la lengua prácrita va a ser lo contrario, podríamos pensar, al sánscrito, prácrito, sánscrito, y del indoario medio, de las lenguas prácritas, va a surgir el indoario moderno, es decir, las lenguas modernas de la India, que se hablan actualmente en la India. No sé si alguno sabe qué son los Vedas, si conoce esta palabra, si quisiera comentar algo, o que pongan con la manito así, si saben lo que son los Vedas, o a qué nos referimos con Vedas o con lo védico. Ahí Silvana pone así, bien.
Bueno, se conoce como Vedas a estas, ahí ponen en el chat algo, sí dice, Brishma Priya. Bien, bueno, los Vedas son estas composiciones de himnos, bien, que engloban o que condensan todas las enseñanzas religiosas o toda la religión védica. Se cree que el indo-ario antiguo, o que el védico en realidad, dijimos que el indoario surge directamente o viene del indoeuropeo, ¿no? Es una familia de lenguas que desciende directamente del indoeuropeo. Y que el védico fue una forma especializada del indoario antiguo. ¿Por qué? Porque los Vedas van a hacer estas composiciones de himnos dedicados a los dioses, ¿bien? A la Trimurti védica, al dios Indra, al dios Agni, al dios Surya o Soma. Y podemos pensar que el pueblo indoeuropeo, el pueblo ario, porque también se cree que los Vedas se compilan en cuatro, ¿bien? Tiene cuatro partes, o podemos pensar que son cuatro los Vedas. El Rig Veda, el Yajur Veda, el Atharva Veda y el Sama Veda. Se cree que el primer Veda se compuso por fuera de lo que es la India, y que el Yajur Veda ya se terminó de componer en el territorio de la India. Em, Dicen, o se cree que los Vedas se compilaron, o sea, se compilaron en estas cuatro partes, hace 3.500 años, es decir, en el año más o menos 3.000, en el 1500 antes de nuestra era. Pero se cree que estos Vedas fueron compuestos hace como 15.000 años. Por ejemplo, siguiendo a Sarkar, el Rig Veda se compuso hace 15.000 años. Porque también podemos pensar que tienen un origen divino, ¿no? La lengua o estos himnos fueron inspiración de las deidades para ser compuestos. Y es muy interesante pensar en el pueblo indoeuropeo, en su evolución, ¿no? En la llegada también a la India, pensarlo como un pueblo nómada, y pensar cuál era el instrumento que tenía este pueblo nómada para llevar a cabo el ritual. No sé si tenían que mover, no es que tenían muchos elementos, tenían el fuego, y fíjense que el fuego es una deidad, Agni, y tenían la palabra, la palabra. Por lo tanto, acá ya vamos a empezar a ver la importancia que tiene la palabra oral, la palabra hablada, para conectar o para tener un acercamiento a las deidades, sí, a los dioses. La palabra, incluso en un primer momento, va a ser considerada una diosa, la diosa palabra. Bien. Entonces, bueno, se piensa que los primeros poetas védicos también fueron filósofos del lenguaje, o hasta incluso que el concepto de Brahman o de absoluto se llegó a partir de ser conscientes del lenguaje, porque en un primer momento la palabra era esa diosa o era Brahman, ¿bien? Es decir, el elemento o el instrumento que creaba posibilidades, ¿no? La creación que se podía llevar adelante con el hecho de emitir una palabra. Y una palabra también estilizada, porque estos himnos van a estar construidos en una métrica, también con ciertas reglas para la recitación. En los otros Vedas, por ejemplo, en el Yajur Veda, también se van a describir cómo llevar adelante el ritual, ¿bien? O sea, toda la lengua estaba asociada directamente con lo religioso. Se piensa más o menos que la lengua o el indoeuropeo antiguo o el védico se habló aproximadamente entre los siglos, más o menos, no se sabe con exactitud, pero más o menos el siglo XIV antes de Cristo hasta el siglo V, más o menos, antes de la era común, más o menos. Luego, este indoario antiguo va a ir evolucionando en las lenguas prácritas, es decir, la lengua va a ir evolucionando y va a ir cambiando y se va a ir dividiendo, va a ir variando en distintos dialectos que van a constituirse como lenguas. Prácrita va a querer decir natural, natural. También, por ejemplo, ahí viene también de esta misma, o de la misma raíz, podemos pensar que viene la palabra prakriti, ¿bien? Que significa naturaleza, o también significa origen, también puede significar creación. Entonces, las lenguas prácticas van a ser las lenguas naturales, las lenguas de evolución natural. Y de ellas van a derivar las lenguas modernas que se hablan actualmente en la India. ¿Qué pasa con el sánscrito? Vamos a ver que sánscrito significa lo elaborado,
lo elaborado, a diferencia de lo natural, de las lenguas prácritas. El sánscrito va a ser lo elaborado. Porque entre el siglo IV y el siglo VI antes de Cristo, o antes de la era común, va a vivir Panini. No sé si alguno conoce quién fue Panini. Siempre hacemos el mismo chiste, no es el de las figuritas o el de los álbumes Panini. Bien. Panini fue un gramático indio. A ver si ahí pone, sí, pone Silvana. Bien, bien ahí. Fue un gramático indio que venía de una familia religiosa, venía de una familia estudiosa. Él estudiaba, se cree que estudiaba el Yayurveda. Y, y él lo que empieza a notar, por eso también vamos a ver cuál es su gran aporte, él empieza a notar que la lengua que él hablaba el Paschatya, que era una lengua prácrita, era distinta a la lengua que él estudiaba en los himnos, a la lengua del Yayurveda. Él empieza a notar eso, que la lengua que él hablaba era distinta a la que él estudiaba. Entonces él decide, por un fin religioso, esto es importante saber porque, por ejemplo, cuando estudiamos la evolución de la lingüística o del estudio de la lingüística o el estudio del lenguaje, no podemos pensar que Panini fue un gramático, sí, pero no un lingüista o que la lingüística ya nació como ciencia en esa época. Pensemos que la lingüística moderna o como ciencia surge recién en el siglo XX, porque no tenía un fin en la lengua en sí misma. O sea, él no quería estudiar la lengua para estudiar la lengua. Él quería estudiar la lengua y lo que hace es sistematizar el sánscrito con un fin religioso, para preservar la lengua religiosa y que no se deforme, ¿no? Había ahí una especie también de querer preservar la lengua para la consecución efectiva del ritual. Entonces él lo que hace es sistematizar. Él no crea el sánscrito, él sistematiza la lengua a partir de una serie de reglas en un tratado que se llama Ashtadhyayi, ahí lo vamos a ver, y es un tratado de sutras, ¿bien? A partir de la literatura de sutras o de la composición de sutras, él emite o construye o sí, compone estas reglas para sistematizar el sánscrito a partir de lo que él ve. O sea, de lo que él ve, de lo que él escucha. Vamos a ver que también de los Vedas se derivan las 6 Vedangas o las 6 ciencias relacionadas a los Vedas, que de entre esas 6 ciencias tenemos la gramática, la fonética, la etimología, bien, la prosodia. O sea, son todas, la etimología ya la dije, todas ciencias asociadas al lenguaje. O sea, el lenguaje era muy importante, el lenguaje y religión, podríamos pensar, estaban muy intrincadas, porque la palabra era el elemento para la consecución del ritual. Entonces, ¿qué va a pasar? El sánscrito va a ser esa lengua elaborada o sistematizada, preparada para transmitir el conocimiento, ya sea religioso o de otras ciencias. Por lo tanto, es una lengua que queda como, podríamos pensar, fosilizada o, sí, no fosilizada porque después va a ir tomando, o sea, sigue siendo flexible a tomar, por ejemplo, palabras del prácrito, estar influenciada, pero se sistematiza y la lengua sigue evolucionando. Bien, por eso lo ponemos con esta flechita acá. Acá, por ejemplo, podemos ver cuáles eran las lenguas prácritas que se hablaban en la India. El paschate, fíjense que estaba acá arriba, más o menos en Afganistán, en la región donde actualmente está Afganistán. Por ejemplo, el Magadhi, la lengua prácrita Magadhi, era la que hablaba Buda, el Arda Magadhi, perdón. Y el Pali va a ser la variante culta del Magadhi, por ejemplo. Y acá en el sur tenemos las lenguas dravídicas. Bien. Entonces, ¿qué significa sánscrito? Sánscrito, que en sánscrito se llama o se escribe o se pronuncia sánskrita, sánskrita, sánskrita. Este sonido acá se llama anuswara, pero se pronuncia como una N. Y esta R de acá es una vocal, la ri, ri. Es como una R con una pequeña I y llevando el ápice de la lengua hacia el cerebro, ri, sánskrita, sánskrita. Y sánskrita se compone por el prefijo san, que significa perfecto, significa completud, tiene ese sentido, ese matiz de completud o de perfección.
La raíz kri, que es una raíz verbal, va a significar hacer. De ahí va a venir, por ejemplo, la palabra karma. Bien, también prakriti, va a venir de acá prakriti. Y este ta va a ser un sufijo que me forme un participio pasado pasivo. No quiero entrar en cuestiones tan técnicas, pero básicamente sería hecho. Si kri es hacer, krita es hecho. Este sufijo ta sería como nuestros sufijos ado, ido, no sé, del verbo comer, comido, del verbo tomar, tomado. Krita, hecho. Por lo tanto, sánscrita significa lo hecho perfectamente, lo perfeccionado, lo elaborado, pero fíjense que este nombre para nombrar o esta forma de nombrar a la lengua, recién surge en el siglo V después de Cristo, es decir, nuestra era. Y piensen que Parini vivió entre el siglo VI y siglo IV antes de Cristo, ¿no? Un milenio antes. Porque en realidad Panini no decía sánscrita. Panini no hablaba de sánscrita. Él hablaba de chandas y de bhasha. Chandas era la lengua, la métrica, y es la lengua del Veda, la lengua del himno, y bhasha era la lengua hablada. Recién en el siglo V después de Cristo se toma esta denominación para nombrar esta lengua. Y acá podemos ver que tenemos la palabra sánscrita en el alfabeto de Devanagari. ¿Bien? Que es el alfabeto que se toma para escribir el sánscrito, pero como vemos acá también, esto es sánscrito y está en sánscrito, en nuestro alfabeto, en el alfabeto latino, que nos permite leerlo porque estamos todas y todos acá alfabetizadas con esta escritura, ¿no? Bien, ¿y por qué va a ser la lengua perfecta? ¿Por qué se la conoce como perfecta o perfeccionada o elaborada? Por un lado, en un sentido de que es la lengua elaborada o preparada para transmitir el conocimiento. Porque, pasamos a este otro tema, vamos a hacer entonces la distinción entre sánscrito védico y sánscrito clásico. O directamente, si dijimos que sánscrito va a ser la lengua sistematizada por Panini, podríamos decir entonces únicamente védico y sánscrito. Védico va a ser una lengua y el sánscrito la lengua sistematizada. Pero si nombramos a ambas como sánscrito, tenemos que poner sánscrito védico a la lengua védica y sánscrito clásico a la lengua sistematizada por Panini. Porque a partir de que Panini sistematiza la lengua, todo lo que se conozca posterior va a ser sánscrito clásico. Igualmente después cuando trabajemos con las obras, vamos a ver que hay límites medio difusos que no vamos a poder a veces delimitar si es védico, si es del periodo védico, si es sánscrito clásico. La distinción ahí va a ser de las lenguas, ¿no? Del uso de la lengua, de lo fonético, de lo morfológico, lo sintáctico, porque vamos a ver que el sánscrito clásico va a seguir ciertas reglas. Y a partir de la sistematización, todas las obras o todas las ciencias o lo que se compusiera para transmitir el conocimiento va a estar en clásico. ¿Bien? Va a estar en sánscrito clásico. Por eso era la lengua preparada para transmitir el conocimiento religioso o también, pensemos que en sánscrito clásico se compusieron obras de matemática, de astrología, de astronomía, de gramática, de fonética, de medicina, de arquitectura, de música. O sea, fíjense la variedad de artes y de ciencias de la cual el sánscrito fue el conducto, ¿no? El medio a través del cual se transmitió. ¿Y se transmitió de qué forma? Oralmente, ¿bien? Porque en realidad, sobre todo la cultura védica va a ser una cultura muy oral. ¿Por qué? Porque se le va a dar mucha importancia a la pronunciación, a la oralidad de la palabra. Quería pasar otra más acá abajito. El sánscrito va a ser el medio perfecto para transmitir el conocimiento. Y va a ser una transmisión oral, ¿bien? Porque eso les decía, la cultura védica va a ser una cultura que sobre todo le dé más importancia a la oralidad, a la pronunciación del sonido, al canto también, ¿no? Porque pensemos que toda la cultura védica se basaba en el canto de los himnos para la consecución del ritual. Entonces, todas estas obras, en Sutra, vamos a ver también que el estilo de composición
del sutra. No sé si conocen lo que es un sutra, si escucharon esa palabra. Sí, veo algunas caritas, pueden poner así. Sí, bien. Bien, sutra significa hilo. Tiene la raíz sutri, que significa coser, pero también significa aforismo. Bien, aforismo, esta frase corta que condensa el sentido. Y por ejemplo, de sutra, que significa hilo, proviene nuestro verbo suturar. Bien, para que también veamos cómo el español está emparentado, ¿no? Al sánscrito. Más allá de la distancia temporal, la distancia geográfica, sigue siendo una lengua indoeuropea y muchas palabras pasaron del sánscrito al griego, del griego al latín y del latín derivaron en la lengua nuestra, ¿no? En el castellano. Y bueno, entonces muchas de las composiciones de estos tratados de fonética, tratados de gramática, inclusive, por ejemplo, el Ashtadhyayi de Panini, están compuestos en sutra, porque los sutras eran frases cortitas que se hilaban unos con otros, bien, para ser memorizados, porque fíjense que todas estas, o sea, eran composiciones de miles de sutras que tenían que aprenderse de memoria para transmitir el conocimiento. Eso es lo más fascinante. Entonces, fíjense si no van a tener tal conciencia, yo eso siempre lo remarco, la conciencia fonética, la conciencia fonológica, la conciencia lingüística que ellos tenían de su lengua, para acordarse exactamente de cada sutra, de cada verso, para ser memorizado. También existían las distintas formas las distintas recitaciones, por ejemplo, las recitaciones védicas. Bien, cómo acomodar el verso, las palabras del verso se acomodaban, se reacomodaban, se cambiaban de lugar, de casi 7 formas distintas para poder memorizarse. Bien, entonces la memoria va a ser algo muy valuado, o sea, de mucho valor, y hasta incluso en investigaciones, vuelvo por aquí, en investigaciones recientes, se demostró que los pandits, que son los eruditos, ¿no? Que estudian el sánscrito y estas composiciones, y estudian de memoria, siguen aprendiendo de esta forma en la oralidad y estudian de memoria los versos, se descubrió que hasta tiene un impacto positivo a nivel neurológico, a nivel cerebral. El tema de la memorización ayuda a la memoria, densifica la materia gris del cerebro, de la corteza prefrontal. Entonces, bueno, eso, para pensar, ¿no? Y también todos los beneficios que tiene el aprendizaje de memoria, y que por muchos años también se le dio mucho valor. O sea, la India fue un poco reacia a la escritura por muchos años, hasta que luego se empezó a escribir, y bueno, el alfabeto que se toma ahora para escribir el sánscrito es el Devanagari, por más que también lo podamos escribir en nuestro alfabeto, por ejemplo. Algo a tener en cuenta es que, bueno, fíjense por acá, las lenguas modernas de la India, la lengua oficial es el hindi, que fíjense que se habla sobre todo en el norte. Eh, Acá, por ejemplo, tenemos las lenguas drávidas, el telugu, el kannada, el tamil, el malayalam. Fíjense, bueno, acá se habla el bengalí, el marathi. Por ejemplo, el marathi y el hindi también se escriben con el devanagari, con la escritura devanagari. Y hay 21 lenguas oficiales, ¿bien? Y hay como más de 1500 dialectos. La India es el país con más diversidad lingüística del mundo, por la cantidad de lenguas y de variaciones y de dialectos que tiene. También pensemos eso a mí me parece muy importante, como que siempre vinculemos la evolución de las lenguas con la evolución de los pueblos. La India fue un lugar también muy poblado de distintas culturas, bien, de distintas etnias a lo largo de muchos siglos. Entonces eso también va a ser a su riqueza lingüística y a la variedad lingüística que tiene el país. Eh, y para pensar esto, ¿alguien habla en sánscrito? Porque pensemos que el sánscrito es esta lengua elaborada, formada, ¿no? Construida para tal fin. Eh, y la lengua, el sánscrito en realidad nunca fue una lengua que se habló, en el sentido de una lengua que le llamamos coloquial o vehicular. Nunca fue el vehículo para charlar, ¿bien? Para
no sé, hacer las compras o para, pienso después con la escritura, los carteles del centro, ¿bien? Eh, Porque siempre fue una lengua especializada para la transmisión del conocimiento, para las ciencias, ¿bien? Y en India actualmente, fíjense, el 0,002%, lo cual en la India, que también creo que fue, no sé, en estos años fue el país más poblado del mundo. Si leo bien las cifras, ustedes me dicen 1.350 millones de personas hablan en sánscrito en la India. Pero fíjense que solo 27.000 como primera lengua, o sea, como lengua materna. O sea, muy poca gente tiene el sánscrito como lengua materna. Eh, También esto es una cifra chiquita en comparación a la dimensión de lo que es la India, ¿no? Fíjense que en Uttarakhand, acá fíjense bien en el norte, dice sánscrito es la segunda lengua oficial. Dice acá Universidad de Sánscrito de Uttarakhand, India. Ahí Ana dice en el chat, el sánscrito se decía que era la lengua del conocimiento de los dioses. Bien, también por eso va a ser la lengua perfecta, porque va a ser la lengua, ahí llegamos a esa parte, la lengua que fue transmitida o que fue también revelada por los dioses, porque vamos a ver también que al igual que los Vedas, se piensa que fueron himnos o que fueron composiciones reveladas, se piensa que también el alfabeto sánscrito fue revelado por los dioses. O revelados en la divinidad misma que reside en uno, ya lo vamos a ver. Entonces eso, para pensar que el sánscrito en realidad sigue teniendo un estatus muy importante en la India, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, y acá podemos vincularlo con el budismo o con el pali? Después el sánscrito como va a quedar relegado a la casta brahmánica. Entonces la casta brahmánica tenía el poder del conocimiento, y el conocimiento se transmitía en sánscrito. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, lo que hace Buda es dar sus enseñanzas en Pali, que igualmente era la variante culta del Ardha Magadhi, que era la lengua popular, pero él decide dar sus enseñanzas en una lengua que no sea el sánscrito. Y ahí hay un gesto, es un gesto muy importante, político, social, en confrontación a lo que sucedía en la época en relación al conocimiento y al conocimiento espiritual. ¿Bien? Porque también eso, el sánscrito va a ser el medio para el conocimiento espiritual y religioso. Entonces, bueno, las lenguas siempre van a estar obviamente vinculadas con lo político, con lo social, con las pujas de poder, o sea, como decía Sarmiento, que luchó con la espada, con la pluma y la palabra. Bien, la palabra va a ser una herramienta de dominación también, de lucha, pero bueno, hoy actualmente, bueno, para ir pensando también hasta donde vamos por ahora en la clase, por qué estudiamos sánscrito, es una lengua, ¿cómo se diría? Clasista, por qué la estudiamos. En su momento tuvo este estatus y esta connotación, ¿no? Que estaba vinculada a la casta brahmánica. Eh, Hoy por hoy creo que es más accesible. Igualmente podemos tener en cuenta que no sé bien cuál será la tasa de alfabetización en la India, pero bueno, no mucha gente tampoco sabe escribir, pero también, esto es interesante, ahora que lo pienso, el sánscrito es una lengua oral. Todas las lenguas son orales en realidad, pero tiene este peso de la oralidad. Entonces, en la India, por más que la gente no hable sánscrito, recita mantras, recita versos. Y pensando en las lenguas clásicas, que solemos llamarlas las lenguas clásicas como lenguas muertas, a mí no me gusta la palabra muerto, pero eh, para ustedes, ¿el sánscrito es una lengua muerta? ¿Por qué se dicen que están, o por qué se denominan muertas a estas lenguas? Porque justamente no se hablan, no son lenguas vehiculares, una lengua coloquial de todos los días. Pero para ustedes, yo les pregunto, ¿me levantan la manito así o me dicen no? ¿La lengua sánscrita es una lengua muerta? No dice ahí con la cabeza, dicen que no. O sea, estoy iniciando muy desde cero con todo esto, pero para mí no, porque por algo, por ejemplo, hoy yo que no tengo conocimiento ni siquiera de yoga, estoy interesada en esta. Para mí sería, lo pienso a muerto a lo que ya se dejó atrás, digamos. No sé si lo estoy entendiendo mal. No, perfecto, perfecto, no, y gracias, gracias por tu comentario. Ahí también Marce dice que no en el chat. Si vamos estrictamente a lo que se denomina lengua muerta, podríamos decir sí.
¿Pero por qué? Pues justamente esto, porque es una lengua que se hable, que yo pueda ir a hacer las compras en sánscrito, en algún lugar de la India, bien, como dejó de ser una lengua vehicular. ¿Qué significa vehicular? Que es el vehículo para la comunicación todos los días. Pero no, porque sigue viva en los cantos, ¿no? Sigue viva en los cantos, en los encuentros de meditación, en las recitaciones. eh, Sigue viva o sea, fíjense, en pleno siglo XXI, hoy bueno, estamos en distintos países, pero estamos reunidos acá en sábado a la mañana para, como decía ahí recién Noé, para hablar de sánscrito. Entonces, para hablar de sánscrito y vamos en un ratito a a escuchar un mantra para cantar en sánscrito, para intentar hablarlo, entre comillas, porque vamos a ver que lo que aprendamos en realidad no va a ser para hablar en sánscrito, sino para acceder a los textos y para poder estudiar los textos que están en sánscrito, pero también dándole mucha importancia a la fonética, que es un elemento primordial, porque bueno, nosotros ahora ya estamos atravesados por la alfabetización, por lo tanto el aprendizaje lo hacemos siempre, fíjense, con las palabras, o sea, tengo una presentación que tiene letras, ¿bien? Habría que tener la experiencia de hacer ya no podemos porque ya estamos alfabetizados, pero bueno, en su momento el aprendizaje era únicamente escuchando, escuchando. Entonces también siento que el sánscrito, y eso me lo hacía una alumna el otro día, me dice, siento que el sánscrito nos invita a escuchar, nos enseña a escuchar, ¿no? A prestar atención. Y vamos a ver ahora a prestar atención también a lo sutil, ¿no? A escuchar y a prestar atención a lo sutil, no únicamente a lo que podemos escuchar con los oídos, sino también con otros sentidos y con la vibración. Ahí Ana comenta en el chat, dice, es una lengua que sigue viva, es utilizada en posturas de yoga, sanguitas, mantras, tal cual. Bueno, si son practicantes o profes de yoga, las asanas, fíjense cómo todo el conocimiento está también compilado en sánscrito. Eh, entonces, vamos a ver un poquito, no vamos a entrar en detalle sobre el alfabeto, porque esto es el tema de la Diplo, pero vamos a ver que el alfabeto sánscrito tiene, según nosotros, según la postura que tomamos, 50 sonidos. Y el alfabeto se llama Akshamala. Akshamala. Akshamala significa la mala, que pueden llegar a conocer esta palabra del yapa mala, por ejemplo. Mala significa guirnalda. Guirnalda. La guirnalda que va de la A, que es la primera letra, a la Sha, que es la última letra. Es interesante también pensar en la Akshamala como un círculo, ¿no? Como una guirnalda, y la guirnalda es... Bueno, puede ser una guirnalda abierta, pero bueno, pensemos en una guirnalda cerrada. Y tiene 50 sonidos. Según algunos gramáticos, puede llegar a tener menos. Si pensamos específicamente en el sánscrito clásico, podemos pensar que son más bien 46 sonidos. Nosotros desde un punto de vista espiritual, ahí vamos a ver por qué, consideramos que los sonidos son 50. Lo interesante del alfabeto sánscrito es que se organiza a partir de puntos y modos de articulación. Todas las lenguas. Si alguna vez, no había mucha gente del ámbito de las letras, de la lingüística, pero por ejemplo en la facultad estudiamos el alfabeto fonético del español. Entonces vemos dónde se articulan los sonidos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se produce el sonido en el cuerpo humano? A partir del aire, ¿no? Respiramos, inhalamos. Obviamente que es un proceso muy, muy rápido. Cuando exhalamos, viene el diafragma que vuelve a su lugar, hace la fuerza para que los pulmones se achiquen y salga el aire. En la salida del aire, bien, el aire se va a encontrar cuando hablemos con algunos obstáculos. Que estos obstáculos van a ser los puntos en que se articulen los órganos, por ejemplo, la lengua con el paladar, la lengua con los dientes, los órganos de la boca se van a articular en distintos puntos para producir distintos sonidos. ¿Bien? Lo interesante es que el sánscrito se organiza, o aunque sea nosotros
el alfabeto que aprendemos, se organiza a partir de los puntos de articulación. Por ejemplo, si el sonido se articula en la garganta, si el sonido se articula en el paladar, o acá en el paladar duro, si se articula en los dientes, los labios, ¿bien? Si el sonido, por ejemplo, si no todo el aire sale por la boca y sale por la nariz, va a ser un tipo de sonido, los sonidos nasales, como la letra N, ¿bien? Fíjense acá tenemos una fotito de las cuerdas vocales que cuando hablamos, cuando se produce el sonido, las cuerdas vocales se cierran, ¿bien? Em, Y bueno, toda esta mecánica, toda esta fonética que llamamos fonética articulatoria, fíjense, bueno, es todo un proceso del aire, ¿no? En relación con el aire, las cuerdas vocales pueden vibrar o no. Por ejemplo, si decimos en estas dos, vamos a ver que el sánscrito es muy parecido al español, es decir, los puntos de articulación, vamos a ver, algunos sonidos son distintos, pero algunos son muy parecidos. Por ejemplo, la letra pa, pa, de papá. Digamos pa, pa. Fíjense cómo los labios se tocan. Pa, pa. Y ahora prestemos atención a las cuerdas vocales, acá en la garganta. Hay una vibración, pa, pa, antes de hacer el sonido. Pa. Ahora digamos, va, va, la va de bebé. Va. Fíjense que también se articula en los labios. Va, va. Pero fíjense que yo puedo hacer una vibración previa. Va, 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 va. Que con pa no. Pa me quedo ahí, me quedo sorda. Sorda no, es un sonido sorda, me quedo sin poder pronunciarlo. Pa. Bien. Eso va a depender, por ejemplo, si es sorda o sonora de la vibración de las cuerdas vocales. O, por ejemplo, con la consonante ga, de gato, fíjense, ga. La ga es un sonido que se articula en la garganta. Ga, ga. Y ahora digamos la K de kilo. K, K. Fíjese que no vibra. K. ¿Bien? Bueno, todas estas distinciones, el punto de articulación, si es en la garganta, si es en los labios, si es en los dientes, si es en la lengua, vamos a ver que el alfabeto sánscrito se organiza a partir de esto, de los modos y los puntos de articulación. Por lo tanto, es muy interesante porque nos permite hacer conscientes, ¿no? ¿Cómo es el proceso de la emisión del sonido? Si bien cuando aprendemos una lengua, lo primero que aprendemos es la fonética, siento que aprender la fonética del sánscrito nos abre a también entender nuestra propia fonética, cómo articulamos los sonidos, cómo es el proceso de producir un sonido a partir del aire, y también para, no sé, pensar en la importancia del aire, ¿no? De la respiración, de la emisión de los sonidos. Y más allá de una cuestión fonética, también el sánscrito va a ser importante en relación con el sonido, porque dijimos, ya vamos teniendo un par de puntos para los que decir por qué el sonido es importante. En primer lugar, porque es a partir del sonido y de la emisión, de la pronunciación de una palabra, yo puedo llevar adelante el ritual, ¿no? O puedo transmitir el conocimiento de manera oral. Pero también el sonido va a ser importante porque, como les decía, hay no sé si, no creo que no lo nombré, perdón. Se cree que estos 50 sonidos del alfabeto sánscrito, o que el alfabeto sánscrito fue revelado a los yogis en profunda meditación. Ese es uno de los orígenes, podemos pensar también un origen quizás mítico, pero se cree que el origen del alfabeto sánscrito es a partir de que los yogis estaban en profunda meditación y escucharon o sintieron las vibraciones de su propio cuerpo sutil y pudieron organizar estos 50 sonidos. Ahí vemos una... dice Prishma Briana acá, dice, el error más común que por lo general en nuestro lenguaje es la pronunciación de las últimas A, por ejemplo, Pandit, Pandita, Krish o Krishna. ¿En qué sentido? Porque en general, no sé si hay Krishna Brian, te nombro como estás que hicieras en las A abiertas o más sonoras. Bien, lo que va a suceder acá es que en realidad
las palabras en general terminan en A. Muchas palabras terminan en A en sánscrito. Es un sufijo bastante común, una desinencia bastante común. Lo que va a suceder es que el hindi va a tender a eliminar las A del final. Por eso, por ejemplo, se puede llegar a escuchar, no sé, en vez de, no sé, el saludo namaskara o namaskaraha, se puede escuchar namaskar. ¿Bien? O por ejemplo, para kirtana, la práctica del kirtana, se conoce como kirtan. ¿Bien? Porque hay una tendencia a eliminar las A, pero en sánscrito serían con A. Ese es un punto también. Gracias por el comentario. Vamos a ir viendo eso, cuáles son las tendencias también del sánscrito, cómo terminan las palabras. Vamos a ver que la A es un sonido muy importante. Por ejemplo, el alfabeto de Banagari, ¿bien? Va a ser un alfabeto alfa, no quiero meterme mucho en este tema, pero va a ser un alfabeto alfasilábico. ¿Qué significa eso? Que cada letra, en vez de representar un sonido, representa una sílaba. Por ejemplo, la letra K. La letra K. Esto es K. No es la K sola, es K, con la K y la A. Es una sílaba, es la sílaba K. ¿Bien? Por ejemplo, si yo quiero decir, si quiero escribir yoga, tengo la ya, acá tengo una O, y tengo esta consonante, todo esto es una ga, yoga. Fíjense que con estas dos, yoga, son dos sílabas, y me representa acá yo y la ga. Porque cada sílaba va a tener una A que se llama inherente. Además, pensando, por ejemplo, en la sílaba om, que en realidad es aum, aum. La A también, akshamala, la A es la primera letra, el primer sonido del alfabeto. La A va a ser el sonido de la creación. Entonces también la A va a ser muy importante, vamos a ver que muchas palabras tienen A en sánscrito. Y volviendo a esto, se cree también, o nosotros también tomamos que son 50 los sonidos del sánscrito porque los 50 sonidos están distribuidos en los 6 chakras, ¿bien? En los 6 centros de energía. Por eso se cree que justamente el origen del alfabeto sánscrito es a partir de que los yogis en profunda meditación sintieron o escucharon sutilmente las vibraciones de su propio cuerpo sutil, valga la redundancia. Por eso decimos que son 50 los sonidos. ¿Por qué? Porque en la representación de los chakras, fijémonos que tienen los pétalos, ¿no? Bueno, los pétalos sería cada vibración, cada sonido. Y si contamos los pétalos del chakra, del primer chakra hasta el chakra, hasta el sexto, hasta el agya, nos da un total de 50 pétalos. De 50 pétalos. ¿Por qué no contamos el chakra Sahasrara, o que también llamamos chakra de los 1000 pétalos? Porque justamente esos 1000 pétalos surgen de los 50 sonidos, que vamos a ver que se asocian a las tendencias mentales, o también llamadas vrittis, vamos a ver, son los 50 sonidos por 2, teniendo en cuenta una dimensión interna y externa. 50 por 2 nos da 100, y a 100 lo multiplicamos por 10. ¿Por qué por 10? Por los 8 puntos cardinales, ¿bien? Y arriba y abajo. 8 arriba y abajo. 9, 10. 100 por 10, vamos a ver, en sánscrito también hacemos matemáticas. Nos da 1000. Por eso el chakra de los 1000 pétalos es la expansión, ¿no? En todas las direcciones y en todas las dimensiones de estas tendencias o de estas vibraciones. Y también esto, obviamente, se va a profundizar en la formación. Cada uno de estos sonidos del alfabeto sánscrito, o de estas vibraciones, está asociada a un vritti. Vritti o una tendencia mental, que es de la que, por ejemplo, habla Patanjali en los Yoga Sutras, ¿no? En los Yoga Sutras, cuando dice, no me voy a acordar, no me voy a acordar del sutra, pero bueno, el segundo sutra, de la primera parte. Si alguno se acuerda, lo tiene a mano para
mencionar. Yogas, Chitta, Triti, Nirodha. Bien, gracias, Vero. Bien, ese. Yogas, Chitta, Priti, Nirodha. Que podríamos, o tiene muchas traducciones también eso. El objetivo siempre de la formación nuestra es que ustedes al final del año, por ejemplo, puedan tomar un Yoga Sutra y traducirlo por ustedes mismos o ustedes mismas. Bien, porque vamos a ver que puede tener muchas traducciones dependiendo de cómo se toma, no sé, o si se, no sé, si se, ¿cómo es que se dice? Si se repone un verbo o cómo se traduce palabra por palabra. Vamos a ver que también el sánscrito es una lengua polisémica y sinonímica, por lo tanto una palabra puede tener casi más de 14 significados distintos, dependiendo del contexto, ¿bien? Entonces ese Yoga Sutra se puede traducir como el yoga es la suspensión, algunos lo traducen como supresión de las tendencias mentales, ¿bien? O sea, de estos vrittis, Yoga Chitta Vritti Nirodha, ¿bien? Y por ejemplo, de estos, de los, podemos pensar que fíjense que las vocales se encuentran en el chakra garganta, que es el chakra de la comunicación, ¿bien? Es el chakra de la comunicación. Em, Bien, ¿y por qué decimos que están ahí? Porque, bueno, justamente el chakra tiene 16 pétalos. Y vamos a ver que las vocales en sánscrito son 16. Son 16 vocales y 34 consonantes. Así se compone el alfabeto. Bueno, gente, ¿hay alguna consulta hasta acá? ¿Cómo venimos? Bien. Bueno, ahora yo les pregunto, a partir de todo lo que hemos visto. Bien, llevamos una horita de clase, igual nos queda un poquito más para hacer una práctica de mantra, pero bueno, yo les pregunto, ¿por qué estudiamos sánscrito? ¿Por qué creen entonces, a partir de todo lo que vimos, de lo que fuimos mencionando, por qué estudiaríamos sánscrito? ¿A ustedes por qué se interesarían en estudiar sánscrito, ahora que vimos todo esto? Hola, ¿qué tal? Digamos, lo que a mí me gusta del sánscrito es esto de los sonidos, de esos sonidos nuevos que no usamos, y que entiendo que la vibración hace algo en nosotros, entonces empezar a incorporarlos en los mantras como realmente se pronuncian, creo que es como entrar a algo más secreto que tiene el mantra que uno no lo descubre hasta que no lo vibra como tiene que sonar. Esa es mi motivación, digamos. Gracias, Vero, qué hermoso, gracias. Gracias por compartirlo. Y tal cual, con el tema de la vibración, eso va a ser muy importante. También los mantras, vamos a ver un poquito de mantras en un ratito, pero vamos a ver que dependiendo también si es más desde la cultura védica o de la cultura tántrica, por ejemplo, desde la cultura tántrica, el mantra mejor pronunciado es el que no se pronuncia, es el que se recita internamente. Para la cultura védica, que es una cultura oral, va a ser más importante la recitación, la pronunciación de los sonidos. Pero, como veíamos recién, también eso, el mantra va a tener un estatus, o el sánscrito, perdón, va a tener un estatus en relación al canto de los mantras, también por el tema de la vibración. Cantamos el mantra en sánscrito para que también tenga ese plus o ese impacto también en nuestro cuerpo vibracional, en nuestro cuerpo sutil. Veamos que también cada uno de los sonidos está vinculado a uno de los chakras, a un briti de cada chakra. Cada chakra va a trabajar también o tendencias específicas. Por ejemplo, los chakras, los primeros chakras van a estar más vinculados a lo terrenal, a lo mundano. Por ejemplo, las tendencias que se muevan ahí van a tener que ver con el deseo, también con la ira, ¿bien? Entonces también pronunciar algún u otro sonido nos puede hacer trabajar los chakras. Pero bueno, nuestra formación no se orienta a los britis, pero Erika dice que estudia sánscrito. ¿Por qué estudiar sánscrito? Ella responde para entender el significado profundo de los mantras. También la idea de la formación es que ustedes puedan traducir los mantras o puedan entender, puedan tener un acceso directo, ¿no?, al sánscrito. Brishma Brian dice, yo para tener acceso a escrituras que están en sánscrito y que actualmente no están traducidos ni en inglés, también por instrucción de mis maestros.
Buenísimo. Entonces, también eso, poder acceder sin mediación de la traducción, ¿no? Porque pensemos que también las traducciones son nuevos textos. Son nuevos textos que están impregnados también por la ideología o también por la cosmovisión de la propia lengua. Entonces, en algún punto ahí, yo siento que hay una especie de libertad en el poder acceder directamente a los textos en sánscrito, ¿no? Sin mediar una traducción. Ana dice, para una mejor pronunciación y entendimiento, para una mejor pronunciación, entendimiento y me sirve como herramienta para las clases. Leandro dice, los textos clásicos del yoga están en sánscrito. Bien, entonces para su propia práctica, para la práctica o para llevar adelante la práctica, ¿no? Como profes, para acceder directamente a los textos y tener vamos a ver, bueno, el sánscrito yo siempre digo un viaje de ida, porque uno se abre un mundo y después hay tantas otras cosas para seguir profundizando. No sé si alguien más quiere comentar el por qué o por qué estudiamos sánscrito, por qué estudiarían sánscrito. Y si no, tarea para pensar en la semana. Para meditarlo con la almohada. O para meditarlo en la meditación. Que nos caiga así la inspiración divina. Bueno, entonces para ir cerrando y después ya pasar un poquito a la charla y que también por si tienen dudas sobre la formación, quería que trabajemos un poquito sobre el mantra. Podemos pensar que hay muchas definiciones en la palabra mantra. Vamos a pensarla también desde la etimología como proveniente de la raíz man, que significa pensar y creer, ¿bien? Es decir, el mantra como un elemento del pensamiento, ¿bien? O también tomando una etimología que nosotros le llamamos filosófica, tomando el significado de las sílabas, pensando que man también viene de mano, de manas, de mente, y tra como un sufijo que me indica liberación. Entonces, podemos definir los mantras, dice, como sonidos o palabras que liberan la mente de las vibraciones materiales burdas, canalizando el flujo mental individual hacia la conciencia cósmica, ¿no? Y pensar en los mantras recitados en sánscrito, podemos pensar que estos mismos sonidos que están en nuestro cuerpo sutil son los sonidos que están eh, también en el cosmos o que vibran en el universo. Entonces, al recitar un mantra podemos liberar la mente de las vibraciones burdas y conectarnos con un plano espiritual y con la deidad, ¿no? Que habita en nosotros, que habita en el sonido también. Entonces el mantra como un elemento, como una herramienta de liberación. Así que bueno, les propongo que ahora hagamos una práctica, quiero que cantemos un mantra. También eso, dependiendo, como les decía, según la cultura védica, por ejemplo, un mantra también va a ser extractos de los himnos, es decir, los himnos védicos. Un extracto del himno védico va a ser un mantra, pero para la cultura tántrica el mántrica va a ser una fórmula sagrada que es revelada, ¿no? Al maestro o al guru, y que suele ser una sílaba o dos sílabas y suele ser recitada internamente. Yo les traigo este mantra, que es también parte de un himno, que es el mantra Tuameva. Sí, José. Sí, perdón, antes que pasemos al tema de los mantras, quería agregar una cosa sobre el sánscrito que a veces no se conoce, ¿no? El sánscrito está considerado lengua clásica en India, pero cuando uno dice lengua clásica, tiene que saber que en India existe la categoría de lenguas clásicas que figuran hasta en la constitución de la India. O sea, es un estatus oficial. Por ejemplo, uno dice, no sé, el griego es una lengua clásica, pero bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Pero en India es diferente porque las lenguas clásicas, que eran pocas, ahora hace unos años que agregaron más, creo que ahora son como 13 lenguas. El sánscrito fue la segunda lengua clásica, la primera fue el tamil, después se lo incluyó el sánscrito. Tienen la importancia de su conservación, o sea, cuando se nombra una lengua como lengua clásica, pasa a ser una lengua muy importante a nivel oficial, se la cuida, digamos, mucho más, se la estudia mucho más y se la preserva. Entonces,
también tiene esa importancia, ¿no? Que no es una lengua más en India, sino que está dentro de ese grupo de lenguas especialmente cuidadas y además preservada y estudiada mucho más que las otras lenguas. Por eso, eso de la palabra clásica hay que darle ese contexto. Eso nomás, Gracias, José, gracias por el aporte re de bueno. nada. Gracias, gracias. También eso para entender también el estatus o el lugar que ocupa el sánscrito en la India a nivel constitucional, ¿no? La importancia que tiene. Gracias, José. Eh, bueno, entonces les propongo primero leer el significado. Ahora vamos a cantar y vamos a intentar pronunciar eh, el sánscrito, por más que no hayamos visto mucho del alfabeto. Pero primero vamos a leer el significado. No sé si a alguien le gustaría leerlo. Si quieren, leo yo. Dale, dale, Vero, gracias. Solo tú eres mi madre, solo tú mi padre. Solo tú eres mi amigo y solo tú mi compañero. Solo tú eres mi conocimiento, solo tú mi riqueza. Solo tú eres todo, mi Dios de dioses. Cualquier cosa que haga, ya sea a través del cuerpo, el habla, la mente o los órganos sensoriales, con mi conocimiento personal o atributo personal, me rindo y presento todo eso al Divino Supremo Narayana. Muchas gracias, Vero, gracias. Bueno, entonces los invito y las invito bueno, a que cerremos un ratito los ojos, respiremos profundo, podemos exhalar por boca para soltar si hay alguna tensión. Si quieren pueden acercar los isquios, la cola más cerca del límite de la silla para erguir bien la espalda. Apoyamos bien los pies sobre el suelo, sentimos el contacto de los talones, de la planta del pie sobre el piso. Podemos dejar apoyadas las manos sobre las piernas, sobre los muslos. Inhalamos profundo y exhalamos por nariz. Al volver a inhalar, sentimos cómo el aire entra por nuestras fosas nasales, un aire fresco que viaja por la garganta, que llega a los pulmones y los expande y nos llena de vida, de luz. Y exhalamos también por nariz, siendo conscientes de que este aire es el que nos mantiene vivos y vivas, y es el aire que también nos permite hablar, pronunciar el sonido, conectarnos con los otros y con la divinidad. En este estado nos predisponemos a cantar. Pueden mantener los ojos cerrados y escuchar el mantra, o si quieren pueden abrirlos y cantar el mantra. Nos predisponemos a la recitación. Tvameva mata cha pita tvameva, tvameva bandhuscha sakha tvameva, tvameva vidyaravinam tvameva, tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva
Tvameva bandhuscha sakha tvameva. Tvameva vidyaravinam tvameva. Tvameva sarvam mama deva deva. Kayena vacha manasendriyairva buddhyatmana va prakriti svabhava karomi yatyat sakalam parasmai narayanayeti samarpayami. Kayena vacha manasendriyairva buddhyatmana va prakriti svabhava karomi yatyat sakalam parasmai narayanayeti samarpayami. Tvameva mata cha pita tvameva. Tvameva bandhuscha sakha tvameva. Tvameva vidyaravinam tvameva. Tvameva sarvam mama deva deva. Hondo. Agradecemos por esta práctica, por esta clase, por el espacio compartido y el encuentro. Un poquito abrimos los ojos y volvemos. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, la idea ahora es comentarles un poquito, y obviamente si tienen ustedes preguntas, es el momento. Les vamos a comentar un poquito. Gracias, Lea. Gracias, gracias. Sobre la formación. Bueno, la formación que inicia el próximo sábado, 5 de abril, la diplomatura en sánscrito clásico. Gracias, Ana. Y bueno, la diplomatura en sánscrito clásico es una formación que, esta ya es la 5ª edición. Con el profe José, con la escuela de Yoga Utama, empezamos a darla con la agrupación, en su momento, la agrupación de sánscrito, en el año 2021. En mi caso, este es el 3er año que dicto la formación, yo me sumé en el 2023. Y bueno, junto a José dictamos la formación. Él, como comentaba al principio, se encarga de toda la parte de filosofía, de transliteración, de escritura de Vanagari, y en mi caso, de toda la parte sobre todo de fonética y de gramática y de traducción. Bueno, son los sábados, se cursan los sábados de 9 a 12, 2 y cuarto a veces. Hay un receso de por medio de 15 a 20 minutos, para que no sea tan pesado, y siempre solemos hacer, bueno, que las clases también son muy enriquecedoras, son clases largas, se cursa todos los sábados, por lo tanto es una formación muy completa. Son 8 meses de cursado, comenzamos ahora en abril y termina en noviembre, y luego en diciembre tienen la posibilidad de rendir un examen para tener la certificación. Es decir, pueden cursar la diplomatura para rendir el examen y obtener la certificación, o pueden cursarla como alumnos vocacionales también, lo cual no implicaría entrega de trabajos ni examen final, únicamente sumarse y formar parte de las clases. Tenemos un campus exclusivo, donde subimos todo el material. Las clases quedan grabadas, así que si es que algún fin de semana ustedes algún sábado no pueden sumarse, las clases quedan grabadas y se suben a la plataforma junto con todo el material. Tenemos un grupo de WhatsApp donde también nos comunicamos. Las clases son por Zoom. Y eso, con José nos vamos turnando una clase cada uno, sábado de por medio.
Bueno, y les quería mostrar un poquito de, aunque sea los aprendizajes, ¿no? Acá está el programa. Una vez que terminemos la clase, les vamos a estar compartiendo igualmente toda esta información. Y también bueno, el link de inscripción por si se interesan por si se interesan, por si están interesados en sumarse. Dice, ¿cuáles son los aprendizajes que se espera que el alumno o la alumna consiga al finalizar el cursado? El manejo del alfabeto sánscrito y su correcta pronunciación, atendiendo a los 50 sonidos que lo componen, el largo de las vocales, vamos a ver que hay vocales cortas y largas, los puntos y modos de articulación de las consonantes, que es un poquito lo que vimos hoy, la pronunciación de semivocales, manejo de la regla de acentuación, es decir, cómo se acentúan las palabras en sánscrito, siguiendo la ley de la penúltima, para reconocer y pronunciar correctamente los acentos, el manejo de las reglas fonéticas de Sandhi. Ayer tuve otra clase y mi alumna me decía, yo lo que sé del sánscrito es que todo se une, me dice, porque a partir de las reglas de Sandhi vamos a ver que son reglas fonéticas de unión de palabras. Dice su reconocimiento en textos sánscritos y su resolución. Bueno, hasta acá, uy, esperen, que le bajé el grosor a esto. Hasta acá todo es fonética, ¿bien? O sea, vamos a hacer un gran hincapié en la fonética del sánscrito. Lectura del escrito, vamos a también aprender a leer en Devanagari y el manejo del sistema, de los sistemas de transliteración, es decir, cómo transliterar o pasar del sistema de Devanagari al sistema YAS, que es el sistema que estuvimos viendo hasta ahora, con el puntito debajo, con la barrita arriba, porque pensemos que si son 50 sonidos en sánscrito, ¿cómo los escribimos en 27 letras que tenemos nosotros? Para poder leerlo en nuestro alfabeto latino. ¿Bien? Por eso están los sistemas de transliteración. Entonces vamos a aprender sobre escritura de Devanagari y los sistemas de transliteración. Y dice el manejo de la morfología y sintaxis del sánscrito, el reconocimiento de sustantivos y sus declinaciones, el reconocimiento de verbos y sus conjugaciones, es decir, toda la parte gramatical y sintáctica. Y dice el desarrollo propio del proceso de traducción, manteniendo la fidelidad del texto sánscrito y adaptándolo a la lengua de llegada. Por lo tanto, va a haber ahí la idea es que al finalizar la formación ustedes puedan traducir textos breves, sutras breves, y algo que no está acá de los aprendizajes, pero se detalla luego en la descripción de todos los temas, es toda la parte de filosofía, ¿bien? Toda la parte de filosofía. Que va de la mano, es decir, tenemos una clase sobre gramática, una clase sobre filosofía. Es realmente también de mucha profundidad lo que se ve en el área de filosofía, que vamos a bajar un poquito para ver. Bueno, el uso del diccionario Monier-Williams, es decir, cómo buscar palabras en el diccionario, en un diccionario virtual que está en Internet. Las filosofías de la India, el hinduismo, bueno, las 6 darshanas, vamos a ver también el yoga de Patanjali, también cosmología tántrica, es bastante amplio y profundo también, toda la parte de filosofía. Sobre la sadhana, también la práctica tántrica. Así que bueno, nosotros vamos a pasar también el programa para que ustedes puedan verlo en detalle, que son todos los temas que se van a tocar en los 8 meses de formación. Así que bueno, si tienen alguna duda, consulta, otra cosa que queríamos anunciar acá es que para estudiantes y jubiladas, van a tener un 15% de descuento en la formación, también para hacerla accesible a esos grupos. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, ahora es momento de que ustedes pregunten. Dices aquí, no sé si José, vos querías comentar algo más. Sí, algo que mucha gente pregunta a veces. Arrancamos desde cero, o sea que no hace falta tener ningún tipo de conocimiento. Porque me parece, como dice diplomatura, hay personas que piensan que es algo, digamos, que necesita experiencia, conocimiento previo. Arrancamos de cero, 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 o sea que no hace falta ni siquiera conocer la palabra mantra, nada. Eso es importante también. Gracias, José. Inclusive no hace falta, o sea, esta clase no es la primera clase. Y todo lo que vimos hoy lo vamos a ver más detallado y también desde cero, desde el sábado que viene. Hasta incluso eso, siempre hacemos la primera parte, aunque sea de la parte de gramática, vemos un poquito de gramática del español, también para, bueno, entender un poquito nuestra lengua y a partir de ahí aproximarnos al sánscrito. Así que eso, gracias, José, porque es desde cero, cero. Empezamos desde cero.
Así que no sé si alguien tiene otra duda, pregunta. Bueno, también eso, las formas de pago son por transferencia, en el caso de que estén en el exterior es por PayPal, es un pago por mes, es decir, son cuotas mensuales. Sí, ahora entendemos como 8 cuotas en total por los 8 meses de formación. Se puede hacer de forma sincrónica también porque las clases quedan grabadas. También el examen es como si fuera una cuota más, se abona una cuota más en diciembre para poder rendir el derecho de examen, que dijimos que es opcional, no es necesario. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, consulta. Igualmente toda esta información se la vamos a estar mandando. Iniciamos el sábado que viene. Sí, José. Sí, otro detalle, bueno, la mayor parte del material que usamos es propio, o sea, lo generamos nosotros mismos y todo se puede descargar, ¿sí? Se puede descargar todos los apuntes, o sea, cuando se termina el curso, si quieren, tienen todo el material. No es necesario utilizarlo en el campus. Lo que sí se hace en el campus son, bueno, algunas ejercitaciones, algunos cuestionarios, pero todo lo demás se puede descargar y es un material que no van a encontrar en ninguna parte, porque lo hacemos nosotros casi en un 99%. ¿Sí? Sí, eso Eso. es verdad. También, y bueno, también por eso siento que es una formación también muy especial porque eso es material propio. Bueno, en el caso que venimos trabajando también hace muchos años, ¿no? Esta ya es la quinta edición de la diplomatura. eh, y eso, también el campus está disponible las 24 horas. Y eso pueden descargar el material. Eso creo que es importante decirlo porque después ustedes se pueden armar su propia carpeta y esos son recursos que les quedan a ustedes. Y también la idea de la formación es que hay un gramático que dice que el sánscrito se aprende en 12 años. Entonces, en un año, en 8 meses, vamos a ver qué tanto logramos aprender, pero la idea siempre es darles las herramientas para que ustedes sigan aprendiendo, ¿no? Siempre también pensamos eh, bueno, en la autonomía del aprendizaje. Es decir, los acompañamos y ponemos todos los recursos a disposición, las clases, pero bueno, el aprendizaje es también desarrollar esa autonomía y que ustedes puedan seguir indagando en sus propios caminos, también relacionando lo que veamos en las clases con sus propias prácticas. Las clases son interactivas también, ustedes pueden participar y el grupo de WhatsApp está también siempre disponible para cualquier duda, consulta. Eh, También a lo largo del año vamos haciendo distintos trabajos prácticos para que ustedes vayan también afianzando la práctica. Así que bueno, no sé si tienen alguna otra duda o comentario.